sensible es el tema de hoy. Hoy estoy algo sensible, así que por favor, hábleme bonito. Entonces vayamos a la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 20, y dice de esta manera: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Muy bien, el tema es: hoy estoy algo sensible. ¿Qué significa la palabra sensible o qué es un cristiano sensible? Y vamos a ver con la ayuda del diccionario cómo lo define. Un cristiano sensible es una persona que siente y se impresiona fácilmente. Es la persona que se deja llevar con facilidad por sus sentimientos y se hiere fácilmente. Lo vuelvo a repetir. Es la persona que se siente y se impresiona fácilmente. Es la persona que se deja llevar con facilidad por sus sentimientos y se hiere fácilmente. El cristiano sensible es el que vive por los sentimientos más que por el entendimiento de la palabra de Dios. El cristiano sensible no puede ser movido al servicio, oración o al estudio de las palabras a no ser que tenga ganas. Si tengo ganas, voy a orar. Si tengo ganas, voy a leer la palabra. Si tengo ganas, voy a hacer esto, voy a servir. Si tengo ganas, voy a la iglesia. Si tengo ganas, visito a los enfermos. Si tengo ganas, si tengo ganas, si tengo ganas. Imagínese usted si un pastor se presenta delante de la congregación y le dice: hermanos, discúlpenme porque hoy no tuve ganas de preparar el mensaje. Suena gracioso, ¿verdad? Pero puede ser. Si es un pastor movido por la sensibilidad, lo puede hacer. Ahora, supongamos que usted llega delante del pastor y le dice: pastor, necesito oración. Y el pastor le diga: discúlpeme, hermanos, pero hoy no tengo ganas de orar. Analice un poquitito, ¿eh? Y usted va a decir: pero es pastor, tiene que hacerlo, es su responsabilidad. Es la responsabilidad de todo cristiano de no moverse por ganas, sino por responsabilidades. ¿Qué le parece a usted si, por ejemplo, necesita una cirugía y usted está preparada, lista ya con el IV, ya le hicieron exámenes de sangre, ya está lista para entrar al quirófano? Y cuando llega al quirófano, el doctor que le va a operar le dice: hoy no la voy a operar porque no tengo ganas. Imagínense. En una oportunidad, dos mujeres cristianas estaban conversando acerca del servicio en la obra del Señor. Y una le dijo a la otra que sentía en su corazón prepararse para el ministerio. A lo cual la otra le contestó: qué bueno que tú sientes eso, porque yo en realidad no siento nada. El cristiano sensible, cuando experimenta la euforia espiritual, es un remolino de actividad divina. Cuando está deprimido, es un incompetente espiritual. Constantemente busca experiencias frescas y nuevas y las utiliza para determinar la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo experimento algo nuevo hoy, entonces para mí la Biblia es la máxima autoridad. Pero si yo no experimento nada nuevo hoy, entonces la palabra de Dios será para este tiempo. Ya empiezo a dudar. ¿No será para otro tiempo? Ya no es para estos días. Entonces me estoy moviendo yo por mis sentimientos, por mi sensibilidad. Y recuerden que la palabra sentimiento es una palabra compuesta, que se divide en senti y después miento. Y si nosotros lo analizamos, quiere decir que lo que estoy sintiendo me está mintiendo. Tenemos que tener cuidado
de movernos por nuestros sentimientos. Ahora, el cristiano sensible, sus sentimientos internos, se convierten en la prueba de la verdad. El cristiano sensible no necesita estudiar la palabra de Dios porque ya la conoce. Conoce la voluntad de Dios a través de sus sentimientos. ¿Cuántos sabemos que los sentimientos nos engañan? Yo lo comprobé en mi propia vida. A veces siento cosas y después resultan otras. Dije, wow, mis sentimientos me engañaron, ¿no? No siempre lo que sentimos, aunque sea bueno, es la voluntad de Dios. Cuenta la historia de un rey. Le voy a contar una historia aquí. A ver si me ayudas ahí, hermano. No, tampoco. Ahí, tampoco, ahí. Cuenta la historia de un rey que no creía en la voluntad de Dios. Tenía, sin embargo, un súbdito que siempre le recordaba acerca de esa verdad. Él aprovechaba este súbdito para contarle en cualquier oportunidad al rey y recordarle, y le decía de esta manera: Rey mío, no se desanime, todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Un día, el rey salió a cazar con su súbdito, cuando de pronto lo atacó un tigre. El súbdito consiguió matar al animal, pero no pudo evitar que el rey perdiera su dedo en la mano derecha. El rey, furioso por lo que había ocurrido y sin mostrar agradecimiento por los esfuerzos de su siervo para salvarle la vida, le preguntó a este: ¿y ahora qué me dices? ¿Dios es bueno? Si Dios fuese bueno, el tigre no me hubiese atacado. ¿Cuántas personas piensan igual? Si Dios fuese bueno, no me hubiese pasado esto en mi vida. Si Dios fuese bueno, si Dios fuese bueno, si Dios fuese bueno, no se morirían los niños de hambre. Si Dios fuese bueno, ¿cuántas personas no piensan lo mismo? Si Dios fuese bueno, el tigre no nos hubiera atacado y yo no hubiese perdido mi dedo. El siervo respondió: Rey mío, a pesar de todo lo ocurrido, solamente puedo decirle que Dios es bueno y que Él nunca se equivoca. Y que quizás perder el dedo ha sido para su bien porque Dios es perfecto. El rey, indignado por la respuesta de su súbdito, mandó que lo encerraran en la celda más oscura. Pasó algún tiempo y el rey salió nuevamente de cacería. Cuando menos se lo esperaba, fue atacado por una tribu de indígenas que vivía en la selva. Estos indígenas eran temidos por todos, pues se sabía que hacían sacrificios humanos para sus dioses. Inmediatamente después que capturaron al rey, comenzaron a preparar el ritual del sacrificio. Cuando estaba ya todo listo, el rey estaba frente al altar esperando la muerte. El sacerdote de la tribu examinó a la víctima y gritó indignado: Este hombre no puede ser sacrificado, es defectuoso, le falta un dedo. Y por esa razón fue liberado. Escuchen ustedes. ¡Aleluya! Al volver al palacio, dio la orden de liberar al súbdito y pidió que lo trajeran a su presencia. Al ver a su siervo, le abrazó con todas sus fuerzas y le dijo: Querido amigo, Dios fue realmente bueno conmigo, y le explicó lo sucedido. Pero ahora tengo una gran duda en mi corazón. Si Dios es tan bueno, ¿por qué me permitió que yo estuviera preso en la cárcel? El siervo sonrió y le explicó al rey: Rey mío, si hubiera estado con usted en esa cacería, seguramente habría sido sacrificado en su lugar, ya que a mí no me falta ningún dedo. Fíjense en ustedes la historia, qué tremendo.
Tuvo que ir este hombre a la cárcel, aunque parecía algo negativo, pero había un propósito de Dios. Porque es verdad, si los dos salían de nuevo a la cacería, al rey no lo iban a sacrificar porque era defectuoso, pero a este hombre sí lo iban a sacrificar. Y a veces cuando nosotros leemos la historia de José, decimos, pero José no tenía ningún problema, era un buen muchacho, era amado por el padre. ¿Por qué los hermanos lo vendieron? ¿Por qué tuvo que ir preso? ¿Por qué tuvo que ir a estar bajo Faraón? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué lo otro? Había un propósito de Dios y después lo vimos, cuando terminamos la historia de José, vemos que realmente había un propósito de Dios para que sucedieran todas esas circunstancias difíciles en su vida, para que después él pudiera clamar la victoria de nuestro Señor. Y lo mismo entonces le pasa a esta persona. El cristiano sensible, al igual que el rey de la historia, no quiere conocer a Dios, quiere experimentar a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes, hermanos. Porque yo puedo estar aquí en la iglesia y en un momento del mover del Espíritu, cuando veo que otros hermanos están gozándose, que están alabando, que están danzando, en esa misma euforia yo entro, yo experimento a Dios, pero no necesariamente yo conozco a Dios. Porque si yo conozco a Dios, no espero que entren otros en la euforia del Señor, que si no ya vengo directamente preparado para provocar yo la euforia. ¿Me está entendiendo, verdad? Es como lanzarse al ministerio con una fe emocional y no por un llamado. Cuando alguien se lanza al ministerio por una fe emocional, poco le dura el ministerio. Cuando es un llamado, a pesar de las pruebas, de las dificultades, obstáculos, porque siempre van a ocurrir, sin embargo, el que se lanzó sigue perseverante. ¿Por qué? Porque Dios al que llama capacita y también sostiene. Muchos líderes de hoy han dejado su trabajo secular y se han dedicado a pastorear una iglesia porque no les quedaba otra. Y mire, si usted va a la iglesia, usted va a encontrar si usted va a Los Ángeles, va a encontrar una iglesia en cada esquina. Hay iglesias que abundan, es increíble. La pregunta es, ¿estos pastores o estas personas que están en la iglesia fueron preparados y llamados por Dios para realmente ministrar? Nosotros hemos ido a predicar en una iglesia, hermanos, donde en el mismo lugar se congregaban dos grupos hispanos. Salía uno y entraba el otro, porque se dividían ellos la mitad de la renta. Entonces hay ciertas cosas que a uno le da que pensar, que a uno le dice, pero ¿será realmente que este es un llamado de Dios? Porque si Dios al que llama, capacita y sostiene, Dios no es mentiroso. Dios cumple con su palabra y Dios cumple con sus promesas también. El cristiano sensible no sabe que la Biblia dice, sed como niños en la malicia, pero maduros en la manera de pensar. El cristiano sensible va alegre por su camino hasta que se encuentra con el dolor de la vida, que no es tan alegre, y entonces ahí se desploma. ¿Qué sucede cuando hay un conflicto entre lo que Dios dice y lo que yo pienso? ¿Qué creen ustedes que yo debo hacer? Entre lo que Dios dice y lo que yo pienso. ¿Cuál es la decisión que nosotros deberíamos tomar? ¿Cuál es? ¿Cuál? Exacto, debemos hacer lo que Dios dice, aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque así se trata el cristianismo, de eso se trata el cristianismo, de hacer la voluntad de Dios. Porque Dios nos conoce a nosotros mejores que nosotros mismos y Él siempre va a querer nuestro bien. Ahora, reflexione por un momento. ¿Qué sucedería en su propia vida si usted actúa según lo que tiene ganas de hacer? Porque mañana usted va a ir a trabajar, ¿no? Y se levanta en la mañana y no tiene ganas de ir a trabajar, o todas las veces tenemos ganas de ir a trabajar. Pero tenga ganas o no tenga ganas, ¿tiene que ir o no? ¿Tiene que cumplir con la responsabilidad?
A veces no tengo ganas porque, ay, mi trabajo que es tan aburrido, o porque mi jefe, o porque mis compañeros. Pero de todas maneras, a pesar de todas esas circunstancias, yo tenga ganas o no tenga ganas, yo tengo que cumplir con mi responsabilidad. Ahora, mire, Satanás muchas veces a nosotros nos engaña. ¿Por qué? Porque él nos hace creer que la obediencia jamás proporciona felicidad. Que la felicidad está en hacer lo que yo quiero, en lo que yo tengo ganas, en lo que yo siento. Pero no en la obediencia, porque la obediencia es como si a mí me atara, como si yo me siento encadenado, porque yo quiero hacer otra cosa, pero tengo que obedecer. ¿Recuerdan la mentira de Satanás que le dijo a Adán y Eva? Ustedes la conocen, la Biblia, y tienen que recordar. Si haces lo que Dios ordena, no serás feliz. Eso fue lo que le dijo. Si haces lo que yo te digo, serás liberado y conocerás la felicidad. Claro, es una felicidad quizás momentánea, pero después es una condenación eterna. El secreto de la felicidad se encuentra en la obediencia a Dios. ¿Y cómo cuesta obedecer a Dios? ¿Sí o no? Cuesta. No es fácil, porque siempre se interpone con lo que yo siento y con lo que yo tengo ganas. Y a veces yo no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de venir a la iglesia, no tengo ganas que me hablen de Dios, no tengo ganas. Porque la situación que está a mi alrededor hacen que yo no tenga ganas. Entonces yo tengo que superar esas cosas para obedecer a Dios. ¿Y por qué tenemos que obedecerle a Dios? Eso es otra cosa. ¿Cómo podemos nosotros ser felices si no somos obedientes? ¿Cómo nosotros podemos ser obedientes si no sabemos a quién obedecer? En resumen, la felicidad no puede ser completamente descubierta mientras permanezcamos ignorantes a la palabra de Dios. Y para conocer la palabra de Dios, hay que estudiar la palabra de Dios. Y hay que escudriñar la palabra de Dios. Dios, o dicho sea de paso, el conocimiento de la palabra de Dios no es una garantía de que nosotros vamos a obedecer tampoco. Hay muchas personas que conocen la Biblia de tapa a tapa, pero no por eso obedecen la palabra. Satanás la conoce y la conoce muy bien, pero sin embargo no la aplica a su vida. Entonces, no es solamente el conocimiento de la palabra de Dios, sino que lo que yo conozco tengo que ponerlo en práctica. Entonces, sí. Ahora, ¿usted se imagina si Dios fuera como nosotros? Ay, hoy no tengo ganas de mandar bendiciones sobre tu vida. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos? Seríamos pobres personas, ¿verdad? Podemos conocer la Biblia de tapa a tapa, pero si no la aplico a mi vida, ¿de qué me sirve? Me voy a seguir moviendo por mis sentimientos. Me voy a seguir moviendo por lo que me dicen. Me voy a seguir moviendo por lo que aprendí en el pasado. Me voy a seguir moviendo por lo que se me enseñó en mi casa y en mi familia. Porque esas son mis raíces, eso es lo que yo creo, y entonces de eso yo me voy a mover. Hoy siento que este es mi ministerio, pero meses más tarde, a la primera que tengo una prueba o porque es mucho trabajo, lo primero que digo es mucho problema, ya este no es mi ministerio. Entonces estamos diciendo que Dios se equivoca cuando a nosotros nos llama. Porque si sentimos que Dios nos llamó para servir en algo, ¿cómo después de varios meses lo vamos a entregar y estamos diciendo entonces que Dios se equivocó, que Dios no nos llamó, que fue solamente un sentir emocional en ese momento de parte de nosotros? Porque si yo creo que Dios me llamó, a pesar de los problemas y las dificultades, yo voy a seguir adelante. La cuestión de la fe no es tanto si debemos creer en Dios. La cuestión de fe es si realmente le creemos al Dios en quien decimos nosotros creer.
Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Muchas personas dicen que creen en Dios. ¿Y por qué creen en Dios? Bueno, porque quizás en sus hogares le inculcaron una fe y entonces crecieron con esa fe y creen en Dios. Otros a lo mejor porque ven la naturaleza y entonces se dan cuenta que realmente hay un ser sobrenatural que creó todas las cosas. Entonces dicen creer en Dios. Pero ahora creerle a Dios es otra cuestión muy diferente. Es creer en Dios cuando en circunstancias difíciles de mi vida yo creo en sus promesas que Él me va a rescatar de la situación donde yo creo, donde yo estoy. Eso es creerle a Dios, creer que lo que Él dice, Él lo cumple. Y que aunque yo a lo mejor no lo vea en el momento, el Señor no tarda en cumplir sus promesas. Llegará dentro de una semana, llegará dentro de un mes la respuesta, pero Dios cumple con lo que dice, no es como nosotros. Ahora, creer es una cuestión de deber. Hay innumerables razones por las que debemos estudiar la Biblia. Podríamos decir que una razón es para edificación personal. Porque es la única manera de alimentar nuestro espíritu. ¿Cómo vamos a alimentar nuestro espíritu nosotros si no conocemos a Dios? Para conocerle a Dios tenemos que leer su palabra. Y entonces ahí conocemos cuál es su carácter, cuáles son sus deseos, qué es lo que Él demanda de nosotros, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él nos da, qué es lo que Él nos promete, y un sinfín de cosas más. Y podríamos decir que sería la experiencia educacional más satisfactoria y ventajosa de toda nuestra vida. Quizás no hemos tenido la oportunidad de ir a la universidad, muchos de nosotros, pero estudiando la Biblia, hermanos, nuestro léxico cambia y adquirimos conocimientos para tomar decisiones sabias. Cuando nosotros estamos en un núcleo de cristianos, ¿cuáles son las palabras que nosotros utilizamos más frecuentes? Una de las palabras frecuentes es hermano, o no nos llamamos hermano. Antes de estudiar la palabra de Dios y de ser parte del cuerpo de Cristo, ¿le decíamos hermanos a otras personas? ¿Acostumbramos a decir hermano Dios le bendiga? Antes quizás algunos lo decían, otros no. Algunos lo decían porque estaban acostumbrados a decirlo, porque lo habían escuchado. Pero ahora lo decimos porque sabemos que Dios nos dice a nosotros que cuando nos acercamos a otra persona la necesitamos bendecir. Y yo no sé si a usted le habrá pasado que cuando usted adopta ese léxico espiritual, esa manera de hablar espiritual, y me pasó a mí, por eso lo digo, y yo creo que le habrá pasado a usted también,